de Navidad. Feliz Navidad. Dios te bendiga. Qué bendición. Feliz Navidad. Ay, ¿estás mejorcita, cariño? Mejor. Pobrecita. ¿Cuánto habéis pasado, no? ¿Y la abuela cómo está? ¿Está pachucha? Ay, no me digas. Yo quería ir al viernes, ¿no? No conviene, ¿verdad, que vaya? Todavía. Ay, Pris. Muy bien. Bueno, ven aquí, ven, estamos aquí todos. Ven. Muy bien. Venid ahí. Todavía no. Bien. Entonces, lo que queríamos es, yo estoy seguro que queréis agradecer a los profesores estas enseñanzas que os están dando. Estas dos personas se están esforzando mucho porque tienen que preparar la materia, ¿sabéis? Y eso cuesta preparar. Para vosotros os cuesta también tomar nota y estar ahí, los trabajos, pero ellos también, porque tienen que preparar. No penséis que salen como churros así, chuc, chuc, y salen las cosas, ¿no? Hay que preparar y estudiar. Y qué menos que estar agradecidos. Mari y Josué, muy contentos. Sois los pioneros de IBEMA. Vais a salir en la historia. Y esto es muy importante. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y Mirta, gracias por todo tu trabajo también como secretaria, estar al tanto, estar ahí detrás de todos los datos, las cosas. Muchísimas. Y tiempo, claro, y el tiempo. Y el pastor va a decir alguna cosa. Bueno, yo quiero darles gracias porque, como dijo el pastor, somos todos pioneros, ¿no? Con lo que empezamos. Pero esto es lo que el Señor recién empieza a hacer. Así que yo quiero que ustedes puedan animarse a invitar a otros, ¿no? A poder estudiar, a poder capacitarse. No hay nada mejor que estar preparados, ¿no? No tuvieron conversaciones a veces con personas y les dicen algo y ustedes no saben responder, ¿no? Y por ahí son básicas y no se trata de saber y de ser un gran teólogo, pero sí de tener fundamentos. Y lo que estamos haciendo es plantar fundamentos. Y eso nos va a ayudar a capacitarnos nosotros y poder ayudar a otros, ¿no? Y de eso se trata. Así que yo le doy las gracias por estar, gracias por ser parte de lo que Dios empezó a hacer acá en la Marina Alta. Y nada, tenemos unos regalitos para los profesores y para Mirta. Así que, a ver, Juanfra, te invito a que... Bueno, y que José te vaya a dar una mano. Sí. Rápido, va, ya estáis aquí. Eso. Muy bien. Y los dos españoles, ¿eh? Muy bien. Y uno de cada lado, uno de Alfa y Omega y otro de acá de ICO. Sí. Somos uno en Cristo. Amén. Pero qué lindo es poder haber llegado a este tema. Bueno, las canastas no son para Josué, le digo. Una canasta para Mari, otra para Mirta. Y... Muy bien. Nada, queremos darles gracias por el tiempo dedicado. No. Así que... No, lo bueno es que nosotros queremos agradecerle por ese esfuerzo. Yo sé que tanto Mari como Josué muchas horas se pasan preparando la materia, ¿no? Pero también Mirta para poder llevar un hilo de los que vienen, de los que no vienen, de lo que están, de estar llamando a aquellos que no están viniendo. Y la verdad que es un reconocimiento muy chiquito por el trabajo que hacen, así que le queremos dar las gracias por eso. Así que le damos un aplauso a ellos. Y ahora vamos a orar por ellos. Bendito Dios, te doy gracias. Gracias por la vida de Josué, de Mari, Señor, de Mirta, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que ellos apartaron para poder estar, Señor, sirviéndote de esta manera. Gracias, Señor, porque tú le diste habilidades
en las cuales nos enriquecen a nosotros, Señor. Señor, síguelos prosperando, Señor, en cada área de sus vidas. Y gracias por ese tiempo y ese amor, Señor, que comparten con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos. Bueno, vamos a tener que negociar este tiempo, ¿eh? 10 minutos para ti, 10 minutos para mí. No, a ver, tener la idea de que obviamente no, creo que ya os habéis dado cuenta que no es que vamos a sacar todo el jugo de cada uno de los evangelios, sino que nuestra mirada se presta en Lucas y su obra o en Mateo y su obra en las peculiaridades, ¿vale? Entonces vamos a intentar, obviamente hay muchas peculiaridades que vamos a poder retomar cuando veamos Hechos, pero sí que me gustaría que podamos cerrar hoy el ciclo de los evangelios y luego nos podamos ir de vacaciones tranquilos, sabiendo que cuando volvamos retomamos con Lucas, recordamos sus énfasis y a partir de ahí veremos pues un poco la segunda parte que vais a ver que tiene mucho sentido. Porque algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué hay unos evangelios, hay unas cartas? Y justamente Hechos va a hacer ese puente, ¿vale? Y Lucas nos va a dar claves para entender no solo Hechos, sino lo que ocurrió con los apóstoles, ¿ok? Dicho eso, vamos directos a... ¿Recordáis lo que vimos la semana pasada, los que pudisteis estar? Bueno, los que pudisteis estar y los demás también, porque todos podéis ver, cuando no estáis, los vídeos, ¿vale? Y hacemos ese esfuerzo para daros todas las posibilidades. Así que por supuesto que estáis excusados cuando el niño necesita atención, estamos enfermos, el trabajo no me lo permite. Estáis más que excusados en no estar presentes en ciertos momentos, pero no estáis excusados de no saber lo que hemos hecho en la clase anterior, puesto que herramientas tenéis de sobra para poder tener ese seguimiento, ¿vale? Y sacar el máximo provecho a este tiempo. Bueno, la semana pasada básicamente nos quedamos en los primeros 2 capítulos de Lucas, ¿verdad? Solo 2, que entre otras cosas, porque esto es todo Lucas, ¿vale? Esto es puro Lucas. Y aquí ya veíamos introducidos no solo elementos como cuál es la misión de Jesús, según lo destaca Lucas, cuál es el lugar de las mujeres, cuál es el lugar de los extranjeros, qué lugar tiene el nacimiento de Cristo para con todo. Pensar que Lucas nos hace mucho más detalle de toda la profecía sobre no solo Jesús, sino también Juan. Es decir, Juan ya iba a ser el que viene delante de mí, ¿verdad? Ya era un cumplimiento de una promesa y obviamente su nacimiento milagroso de una mujer estéril durante toda su vida, que en su ancianidad ve cumplida esa promesa, y luego Jesús, obviamente, que no solo vemos los detalles de que en Jesús iba a nacer, sino que vemos también esos detalles de la anunciación a los pastores. Recordad, la gente humilde va a ser esta idea de humilde, de persona y también de corazón, van a ser un poco la meta. Y luego, obviamente, pues aquí Lucas nos habla de algo que no sabíamos ninguno que no hubiéramos leído Lucas, y es que Jesús fue reconocido por 2 profetas de su época, 2 ancianos profetas, uno es Simeón, otra es Ana, ¿vale? Y si os dais cuenta, jolín, en dos capítulos
ya nos ha resaltado la figura de tres mujeres, lo cual también es una intención en el caso de Lucas, ¿vale? Vale, dicho eso, vamos a ir, y como os digo, me voy a parar solo en aquellos elementos que son genuinos de Lucas. Y lo demás lo vamos a ir viendo por encima, a vuelo de pájaro, ¿vale? Entonces, tenemos la preparación de Jesús y no es nuevo que está Juan el Bautista, su ministerio, está el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y lo que sí que es nuevo es que justo después del bautismo de Jesús está la genealogía de Lucas. Curioso, no está al principio, está aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa a partir del bautismo de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el bautismo? Recibe, ¿no? Más que recibir el Espíritu Santo lo reconoce públicamente y a partir de ahí reconocemos la inauguración del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y es ahí donde pone Lucas la genealogía. Porque no es como Mateo que decía, no, es importante saber quién es este Jesús. Y por eso os voy a poner una genealogía desde Abraham, porque él es el descendiente de Abraham, ¿verdad? Pero ¿qué hace Lucas? Lucas va más allá de Abraham. Abraham es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, lo cual ya es una declaración. Pero Adán, ¿quiénes son los descendientes de Adán? ¿Fuerte? ¿Los descendientes de Adán quiénes? Básicamente todos. Sí que es cierto que si vamos a ir al texto puro, veremos que los hijos de Adán se casaron con... y habían otros, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, ¿qué pasa ahí? Pero Adán representa el inicio, representa el génesis de la humanidad. Y por lo tanto, ir a Adán significa ir a toda la humanidad, ¿vale? Y Jesús, que es el descendiente de Adán, empieza su ministerio, intencionalmente Lucas, diciendo que Él es el que vino descendiente de Adán y a todos los descendientes de Adán. Por lo tanto, ya no se queda el pueblo de Israel solo, sino ya nos está dando una visión mucho más grande, mucho más universal que el propio Mateo. ¿Vale? Simplemente a modo esto es una interpretación, Cualquiera puede discrepar conmigo si quiere, pero lo que está claro y evidente es que Lucas lo coloca en el inicio del ministerio y que la genealogía de Lucas, que no coincide en parte, algunos dicen, porque es la genealogía de la línea de María, ¿vale? Aunque no se nos habla de María, sino se nos habla de José, ¿verdad? Pero sí que es cierto que hay varias personas dentro de esa genealogía que no coinciden con Mateo, ¿vale? Y eso es un poco como resuelven los estudiosos lo que interpretan. Pero vuelvo a decir, lo que sí que está claro es que empieza en Adán y la genealogía está colocada al principio del ministerio, ¿vale? A partir de ahí, Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la sinagoga de Nazaret? Jesús va... ¿Esto va? ¿Sí? ¿Está flojo o soy yo? A lo mejor es porque se oye muy fuerte en la grabación. Perdonadme si grito mucho. En la sinagoga, Lucas 4... A ver, dejadme que quiero comprobar una cosa. Esto es un interlineal para aquellos que... 16:30, ¿verdad? Y en estoy el 4, 16:30, ¿ok? Y ahí Jesús en la sinagoga, ¿qué hace? Coge el libro de Isaías, ¿recordáis eso o no? ¿Vale? Y ahí pues dice... Pero es curioso, y eso es lo que estoy comprobando... estaba mirando, porque yo juraría que en Isaías, en Lucas, hace un énfasis, perdonad, sí,
Vale. Cuando llegó a la sinagoga hay muchos... Y Lucas, si lo comparamos con Mateo y Marcos, es el que coge y resalta el texto de Isaías, es decir, lo nombra, ¿no? En comparación con Mateo y con Marcos, que sí que habla que entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, pero Lucas dice exactamente el pasaje que lee, y es curioso porque en comparación con la Septuaginta resalta dos cosas, y los que lo habéis visto en los vídeos lo habréis visto, ¿vale? Resalta la misión, el para qué ha venido Jesús, ¿no? ¿Y ha venido a qué? Libertad, libertad. Y en el vídeo señala muy bien, no sé si os habéis percatado de ello, es que la palabra libertad que ahí es una palabra que es mucho más amplia que simplemente libertad, la esclavitud, ¿no? Que tiene un elemento de restauración. Vino a restaurar. ¿A quiénes? A los pobres, ¿vale? Va a restaurar a los pobres. Y es un poco una declaración de intenciones. ¿Cuál es la misión de Jesús? Restaurar, ser el canal de restauración. ¿Y a quiénes va dirigido? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Pues tiene un elemento económico, es decir, sobre todo aquellos que más están sufriendo, pero también tendrá un elemento espiritual, ¿vale? Y aquí es donde Lucas va a poner imagen a este concepto que a veces nos cuesta entender, que es los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son gente lo suficientemente humilde para reconocer su necesidad. Esos son los pobres de espíritu, ¿vale? Y aquí Lucas va a ir diciendo quiénes son esos pobres de espíritu a la luz del Evangelio de Lucas, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo, Jesús tiene porque Lucas va a reorganizar, si bien los tres evangelios sinópticos, recordad, Mateo, Marcos y Lucas, van a hacer esta idea de Galilea, Jerusalén, ¿verdad? La distinción y luego la crucifixión. El ministerio de Galilea, aceptación, el ministerio de Jerusalén, rechazo, ¿vale? Pero Lucas le va a dar una vuelta y va a decir, sí, en Galilea va a recoger mayormente las sanidades. ¿Eso quiere decir que después no hubo sanidad? Claro que hubo más sanidades. Pero Lucas quiere resaltar que Jesús sanó. Y es curioso, ¿a quién sanó? ¿A quién sanó? Y aquí vemos que, aparte de que Jesús sana a muchos enfermos y que hay esta idea, dice, Jesús echa demonios, ¿vale? Primer elemento. Jesús sana a la suegra de Pedro, es decir, no deja de ser una mujer, ¿verdad? Jesús sana a un leproso, a un paralítico, luego llamará a Leví. Jesús sana al hombre de la mano seca, ¿verdad? Y tiene toda una serie de milagros que terminarán un poco con Jesús resucita a al hijo de la viuda de Naín, ¿vale? Que justamente este texto, el hijo de la viuda de Naín, todos sabemos la hija de Jairo que es resucitada, ¿verdad? Porque esa se repite más veces, pero esta viuda que Jesús resucita a su hijo solo aparece en Lucas. ¿Por qué? Recordar, Lucas va a fijar su atención en los enfermos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los enfermos también son sinónimos de gente que no se puede valer por sí misma. Pero también Lucas va a fijar su atención sobre las viudas y los huérfanos. Más que mal vistas, porque luego iremos a ese grupo, los mal vistos, las viudas, recordar, el hombre es el que trae sustento, porque esa sociedad estaba basada en los hombres. Cuando una mujer no tenía un hombre al alcance, no tenía una forma de poder subsistir y vivía de la mendicidad. Los huérfanos, igualmente, si la madre no puede traer alimento a casa, pues la consecuencia era de los huérfanos también. Entonces, vemos que no es casualidad que Jesús señala una sanidad y que
esta sanidad está en la viuda y en los huérfanos. Recordar que cada uno es impactado por lo que vive el Evangelio, ¿no? Por lo que viven. En el caso de Lucas, no tanto por lo que vive, sino por lo que ha recibido como testimonio. Recordar que Marcos y Lucas no son discípulos ni apóstoles de Jesús, ¿vale? Sino que Lucas emana de María, de Pedro y de Pablo. ¿Por qué sabemos eso? Por los testimonios específicos, íntimos, de esas tres personas. ¿Qué momento íntimo tiene Pedro que solo Pedro podría saber? Aunque Juan y Jacobo también estaban ahí, ¿vale? Pero hay otro momento, ¿no? ¿Me amas? ¿Recordáis? Paciente. Es decir, eso solo lo sabe Pedro. Igual que lo que sintió María o lo que vio María o lo que cantó María, solo lo sabía María. Y María transmite también lo de Elizabeth y lo de Zacarías porque son familia y han recibido el testimonio. Es decir, Lucas recibe este testimonio y es impresionado por una cosa. Es decir, todos tenemos lo que denominamos una escucha selectiva. Y esa escucha selectiva viene determinada por mis propias características y mis propias necesidades. Es decir, es que escuchas lo que te interesa. Claro, es que todos hacemos eso. Todos hacemos eso. Y cuando cuando Lucas empieza a escuchar los testimonios, hay algo que le marca. Y lo que más le marca es que Jesús se fije en gente indigna como él. Recordar que él no era pueblo, pero recibió por gracia, como gentil, la misericordia del Señor y llegó el Evangelio a él. Entonces, para Lucas, cada elemento que recuerda no solo el amor de Dios, sino la misericordia de Dios, esa gracia para con los pobres, con las viudas, con los enfermos, eso impacta de una manera especial a Lucas y por eso lo refleja. ¿Entendéis? No es que cada uno se inventa, no, aquí no se inventa nadie nada. Aquí todos reciben o una experiencia o un testimonio y reflejan aquello que ellos quieren resaltar porque les ha impactado. ¿Sí? ¿Decías? Sí, pero bueno, ahí estaban todos los discípulos. Sí. Maya, perdón. Maya. Podría ser y que luego a partir pero de eso no tenemos evidencia. Lo que sí que tenemos evidencia es que Lucas fue al lado de Pablo, que Lucas se encontró con Pedro, porque en Hechos cuando él habla, o sea, en Hechos cuando Lucas habla en primera persona es porque estaba ahí, pero en otros lugares aparece como en tercera persona y ahí no aparece Lucas. Entonces sabemos que justamente este es Lucas, aparte de que Orígenes y los padres de la iglesia señalan que Lucas, el médico tal, y coinciden los elementos, ¿vale? Eso tenemos evidencia, que sabe cosas especiales de María, que sabe cosas especiales de Pablo, que sabe cosas especiales de Pedro y que en cierta manera su intención es ordenar. He recopilado, he investigado, es decir, Lucas es muy intencional y lo declara desde el principio, ¿vale? Entonces, eso es evidente. Lo demás es especulación. Podría ser que Lucas llegó a conocer a Jesús, aunque no en la intimidad y no estuvo tan cerca, como Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos parece ser que era un niño que apareció en medio del ministerio y que luego se fue desarrollando. Pero, ¿cuánto de joven recibió? Por lo justo para que luego cuando llegó a cierta edad ya se comprometiera y fuera el primero en poner por escrito. O sea que podría ser que Lucas estuviera por ahí. ¿En cuántos encuentros con gentiles tuvo Jesús en su ministerio? Pues
sabemos que pasó por Samaria, sabemos que pasó por Galilea y que ahí se encontró, incluso en Jerusalén algunos gentiles había, aunque mayormente eran judíos, y podría estar ahí, podría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero lo que sabemos es que, sobre todo, él mamó de estos testimonios y lo puso por escrito, ¿vale? Y vuelvo a decir, lo que nos transmite no es el 100% del Evangelio, pero sí que es el 100% de lo que él no pudo resistir en comunicar, que le impactó en cierta manera, ¿vale? Entonces, tenemos todo este ministerio donde donde Lucas va a resaltar. Recordad que Juan no habla de ningún milagro. En cambio, Lucas habla de milagros, sobre todo en personas, y de todo tipo de milagros, desde una mano seca, un hombre que no ve, que no oye, o una persona endemoniada, una persona muerta, incluso una persona con retención de líquidos. Curioso. Una persona con retención de líquidos, más adelante lo tenemos, ¿vale? Pero para Lucas sí que fue importante que él sanó, y sanó a gente humilde, y sanó y restauró a gente que a priori posiblemente no lo merecía a los ojos de los fariseos, ¿vale? A partir de ahí, obviamente, Lucas también refleja el conflicto con los fariseos habla especialmente de los fariseos, escribas, sacerdotes y saduceos. Va a nombrarlos de manera concreta, ¿vale? Y con ellos va a dialogar de diferentes cosas. Por ejemplo, muchísimas gracias. Va a hablar en el capítulo 5, versículos 33 y 35 sobre el ayuno, ¿vale? Y si vamos rápidamente, porque son 3 versículos, ¿qué dice? ¿Qué dice sobre el ayuno? 33 al 35, 5, 33 al 35. ¿Vale? Esto, aunque son expresiones parecidas a las de Mateo, esta conversación solo aparece en Lucas, ¿vale? Y habla del ayuno y habla de la oración. Fijaos, si Lucas va a hablar de la misión, y la misión especialmente para los pobres, ¿vale? Incluyendo los marginados, publicanos y prostitutas, ¿vale? Si Lucas va a enfocar eso, también va a resaltar la oración y el ayuno como ninguno. La presencia del Espíritu como ninguno. Incluso, algo curioso, las mesas. Es decir, cuánto Jesús se sentaba a la mesa y ahí es donde compartía. Y en esa mesa se sentaba con publicanos, en esa mesa atendía a mujer de mal vivir, en esa mesa se sentaba con sus discípulos, y en esas mesas también se sentaba con fariseos. Es decir, Jesús estaba dispuesto a sentarse con todos, ¿vale? A mostrar misericordia a todos, porque su misión era para todos, mas no todos lo recibieron, ¿vale? Y ese todos lo podemos leer entre líneas a lo largo de todo el Evangelio. ¿Entendéis lo que digo? Vale. También yo señalaba, cuando di la clase de los sinópticos la semana pasada, y lo vuelvo a señalar, que Lucas tiene 16 parábolas que no tienen otro evangelio. Y es curioso porque de esas 4 hablan sobre la oración. Hablan sobre la importancia y la forma
de orar. Por lo tanto, ya en eso vemos énfasis uno de los énfasis en las parábolas de Lucas. Otro de los énfasis va a ser el dualismo. Es decir, para Lucas está el trigo y la cizaña, ¿vale? Para Lucas están dentro de todos los que lo van a recibir, gente que lo va a recibir y gente que lo va a rechazar. Y eso siempre va a estar contrastado también en sus parábolas. Por ejemplo, la parábola realmente esta es una parábola, a continuación en el 5, 36 y 39, hay una parábola doble que habla de los paños y de las odres, ¿verdad? Nadie pone paños viejos en paños nuevos, ¿verdad? Odres viejos en odres nuevos, ¿recordáis? Ese contraste entre lo viejo y lo nuevo, refiriéndose a los fariseos y refiriéndose a esta, permitidme la expresión, doctrina rancia, que tratan de imponer los fariseos y que se aleja del espíritu de la ley, del espíritu que trata de transmitir el Señor, ¿vale? A partir de ahí, pues va a hablar también del día del reposo, va a elegir los 12 apóstoles, va a hablar del sermón del lugar llano, el sermón de la llanura. Pero no era el sermón del monte. ¿Sabéis lo que es la llanura, no? Del valle, de la parte plana. ¿Esto es un accidente? ¿O esto es intención? ¿Hubo otro sermón? No sé, porque aquí están las bienaventuranzas más o menos que aparecen también en el Sermón del Monte. Para los judíos era importante porque el lugar de encuentro con Dios era en lo alto de la montaña. Por eso el templo, ya lo decía yo, que en su parte, en el lugar santísimo, es la parte más alta, no solo del templo, sino de toda la ciudad. Es el lugar más cercano al cielo. Recordad que Jerusalén está hecho en un montículo. En ese montículo, en una de las cimas, está el templo, y el lugar más alto es el lugar santísimo, ¿vale? Para los judíos esto era importante. Pero ¿por qué Lucas habla de la llanura? ¿Qué hay en la llanura? ¿Qué hay en el valle? Jesús vino a preparar el camino, pero ¿qué hay en el valle? Hay muerte, hay sufrimiento, por supuesto. La cotidianidad. Si en el monte está el lugar santísimo, en el llano estamos tú y yo. Por eso en la transfiguración no nos podemos quedar en el lugar alto, en el lugar glorioso, sino que tenemos que descender. Porque esa es la misión. Y yo creo que intencionalmente Lucas lo llama de la llanura, porque es cuando el Dios Todopoderoso, que se hace hombre, que desciende recordar que en Lucas vamos a ver el descenso y el ascenso, ¿vale? Que desciende al lugar llano donde estamos tú y yo, donde estamos todos, y a todos nos ve por igual, a los justos y a los injustos. Y ahí es donde da las indicaciones. Posiblemente Lucas, y esto es pura conjetura, no está refiriéndote tanto a un lugar geográfico, sino a un lugar espiritual. Jesús está transmitiendo la enseñanza para el aquí y el ahora, no para el cielo, no para la gloria, sino para aquí y para la ahora. Y las bienaventuranzas, todas las enseñanzas, recordar que que Mateo hace énfasis en poner el ayuno, la oración, la limosna, todo eso que enseña es para aquí y para ahora. Y es para todos, es para ti y para mí. Por eso es el sermón de la llanura. Pero eso es pura conjetura. Podemos pensarlo, o simplemente aquí hay un problema geográfico importante. ¿Estaba arriba en un monte o estaba en un valle? Pero bueno, eso simplemente os lo dejo para pensar.
¿vale? Seguimos viendo y la regla del oro con el enemigo, juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, es parte del Sermón del Monte. Está capítulo 7, versículo 12, Jesús resucita al hijo de la viuda. Lucas 7, 19, los mensajeros de Juan el Bautista, que también los teníamos en Mateo. Lucas 7, 36 y 39, y aquí, si bien no es nuevo, porque Jesús es ungido, ¿verdad? En Juan, ¿recordáis dónde es ungido? En Betania, ¿verdad? ¿Por quién? Por María de Betania, ¿verdad? Se identifica claramente y es justo la antesala de lo que va a pasar en Jerusalén. Pero en cambio, aquí, todavía en su viaje por Galilea, Jesús es ungido en casa de un fariseo. Posiblemente pudiera ser lo mismo, que este fariseo fuera atendido en Betania y hubo ese escándalo, pero es curioso que aquí no se nos habla de quién es. ¿Acaso no sabe quién la toca? No sabemos el nombre, pero sabemos su naturaleza pecaminosa, si supiera quién le toca. ¿Recordáis? Porque Lucas resalta que Jesús tiene, a pesar de, a bien recibir esa ofrenda, ¿vale? Simplemente una curiosidad, porque si bien ese acontecimiento aparece en otros evangelios, aquí hay unos matices que son distintivos y yo diría hasta intencionales. Sí. Bueno, sabéis que los enunciados no están en los manuscritos, sino que simplemente es una guía para que sepamos lo que... Pero sí que en los enunciados resalta lo que resalta el texto. Vamos a ver que si vosotros cogéis, por ejemplo, yo uso esta, que está basada en la 60, que es mi Biblia de cabecera, pero cuando yo estudio uso mucho la del 95, y en esos títulos no coinciden. Y es Reina Valera del 60 y Reina Valera del 65, porque al final es simplemente una guía. Pero sí que es cierto que en el texto de Lucas resalta su naturaleza pecaminosa y en Mateo más su identidad, María, agradecida, y que tanto su naturaleza. Pero todo apunta, es que es el mismo acontecimiento. Lo que pasa es que aquí hay dos vistas del mismo acontecimiento diferentes, ¿vale? A continuación de ahí aparece dos cosas. Una, la parábola de los dos deudores, ¿vale? Dualismo, ¿verdad? Y en esos dos deudores, ¿qué parecerá? Cuando nos ponen dos, siempre hay un ejemplo positivo y un ejemplo negativo, ¿verdad? Y vamos a ver que estos dos, este elemento de dos, en Lucas se repite hasta la saciedad, ¿vale? Es una parábola de Lucas, y luego las mujeres que sirven a Jesús en el capítulo 8, dice, aconteció que algunas mujeres que habían sido... ¿Alguien que lea el versículo 2? Versículo 2. Sigue. ¿Y Juana? Marta y María. Todos recordamos esos. Pero ¿cuántos recordabais a Juana y a Susana? Menos mal que Lucas tuvo una sensibilidad especial
porque no olvidáramos que había muchos hombres, pero también había muchas mujeres. Y no solo eso, no eran mujeres cualquiera, eran mujeres que habían experimentado milagros tremendos, echado demonios, habían sido sanadas, y eran mujeres que habían sostenido a Jesús y a su ministerio, y habían servido a Jesús y a su ministerio. Es decir, fueron importantes. Y lamentablemente ni Mateo, ni Marcos, ni Juan se acordaron de ellas, pero Lucas sí. Así que yo simplemente, porque esta es la intención de Lucas, resaltar aquellas que a priori no son tenidas en cuenta, porque las mujeres en aquella época no eran tenidas en cuenta. Pero Lucas, que sabe que Jesús marcó la diferencia en su evangelio, resalta esa diferencia, ¿vale? Seguimos con un montón de parábolas. Vais a ver que bueno, primero aquí nos introduce 2 o 3 y luego vamos a ver que reagrupa un montón, ¿vale? La parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, esa ya aparecían. Jesús, la madre, Jesús y sus hermanos acuden a Jesús, declara, eso ya lo hemos visto en otros. Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno que se encuentra justo al pasar la tempestad. Jesús resucita a la hija de Jairo, obviamente a Lucas tampoco le pasa desapercibido. Jesús sana a la mujer del flujo, la misión de los 12, la muerte de Juan el Bautista. Lo estoy pasando rápido porque esto está en todos los evangelios, ¿vale? Alimentación de los 5.000, la confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte, el coste del discipulado, recordar si alguno quiere venir, ¿vale? Y habla de los 3 ejemplos de aquellos que querían seguir, la transfiguración, Jesús sana a un muchacho endemoniado, varios endemoniados aquí, Jesús anuncia su muerte por segunda vez, y la humildad, Jesús resalta la humildad, capítulo 9, y al final del capítulo 9 Jesús reprime el sectarismo, ¿vale? 49 y 50, ¿alguien que lo lea? 49 y 50, 9, 49 y 50. ¿A qué nos referimos con Jesús reprende el sectarismo? Perdón. Se lo prohibimos. Porque ¿cómo va a echar en el nombre de Jesús si no te sigue? ¿Verdad? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No os hagáis poseedores del Evangelio. El Evangelio no es vuestro. La gracia del Señor no es solo para vosotros. Curioso que Jesús haga esta represión, ¿vale? Después ocurre otra manifestación, ¿no? Juan y Jacobo, ¿no? Entran en aquella ciudad que no le reciben y Juan y Jacobo dicen, ¿qué dice? Señor, caiga lluvia de fuego y los destruya en el nombre de Jesús. Muere. Como si fuera eso para lo que vino Cristo. Pues no vino a restaurar. Y Jesús les reprende por esas intenciones. Algo que solo aparece en Lucas, por cierto, si lo queréis buscar, ¿vale? Los discípulos son puestos a prueba. Bueno, ahí habla de quien quiere venir en pos de mí. Y la misión de los 70, la misión de los 12 apóstoles, y donde vayáis, no llevéis, eso está en todos los evangelios. Pero aquí Lucas dice, y volvió a mandar a 70. ¿Por qué? Habrá mucha gente que haga énfasis en los 12 apóstoles, los ungidos del Señor, los mandados del Señor. Y si no existiera Lucas, podríamos decir, es verdad, aquellos 12 fueron los importantes. Pero es que Lucas recuerda que habían otros importantes, otras importantes.
y que Jesús no solo envió a 12, sino envió varias ocasiones a sus discípulos. Y entre ellos habían 70 discípulos. ¿Quiénes eran? No sabemos. No sabemos sus nombres. Pero sabemos que a todo aquel que les seguía, les comisionó, les mandó esa misión. Por lo tanto, vemos que esta misión no es de unos pocos. Curioso, reprende sobre el sectarismo, finales del capítulo 9, reprende a Juan y Jacobo, 2 discípulos, antes, y a continuación habla de los 70. ¿Por qué? Porque lo que quiere es transmitir que esto es mucho más grande que 12. Que sí, que hubieron 12 apóstoles a los cuales comisionó de una manera especial, pero la misión es de todos. Y todos son llamados igualmente. Y por eso hay una similitud entre la misión de los 12 y la misión de los 70. Vuelvo a decir, misión de los 70 que solo aparece en Lucas, ¿vale? Me encanta la parte, capítulo 10, versículos 21 al 24, va a leerlo. Alguien que lo lea, no quiero saltarme. Perdón, Alex, ¿qué estás leyendo? ¿24? 24, perdón. ¿He dicho 21? Pues perdón, a ver. 21 al 24, sí, no, perdón. Estaba, con esto de la llamada me despisté. Sí. Ahí. Perdón. ¿Sois conscientes de lo que está diciendo Lucas aquí? Es decir, los discípulos vuelven y los vuelven diciendo: Maestro, no sabes lo que nos ha pasado. Me hace mucha gracia. No sabe, o sea, yo os he enviado para y venís sorprendidos y encima me decís que yo no sé. A lo mejor sí, ¿no? Y claro, que ellos estaban entusiasmados porque verdaderamente habían experimentado lo que Jesús había declarado. Y en ese gozo y en ese triunfo, y el que dice, yo vi al enemigo descender, ¿verdad? Dice, y ahí es donde Jesús se regocija, porque vosotros habéis visto esto. Y sois bienaventurados porque habéis visto la gloria de Dios. Habéis visto. Porque muchos lo desearon y no lo vieron. Y mi pregunta es, ¿y tú has visto la gloria de Dios? ¿Tú has visto un poquito de la gloria de Dios? ¿Tú has visto personas transformadas en el nombre de Cristo? ¿Sanadas? ¿El evangelio que realmente se hace vivo y real en vidas? Pues el Señor se regocija de que has visto un poco de lo mucho que el Señor tiene. Y esa es la misión, que eso se reproduzca y que no solo veamos más, experimentemos más. Y de hecho, cuando sigamos los Hechos de los Apóstoles vamos a ver que ven más y más y más, ¿verdad? Sino que además muchos más se convirtieron en comisionados, ¿vale? Y simplemente era resaltar eso. Vale, a partir de ahí, dice hay un diálogo con el intérprete de la ley y luego aparece otra parábola que solo es lucana. ¿Por qué lo digo?
Porque cuando queréis buscar parábolas, prestar atención. ¿Cuál es? La del buen samaritano. ¿La sabíais? Todos sabéis la del buen samaritano, ¿verdad? Varios en el camino, tal, ¿verdad? Y esa solo es de Lucas. Solo aparece en Lucas. Ahora, ¿quién es el bueno de la película? El samaritano. ¿Y quién aparecen como aquellos que no? Sacerdote, levita, ¿verdad? Que pasan de largo. El marginado, aquel que era rechazado, aquel se convierte en el héroe de eso. A partir de ahí, Jesús visita a Marta y María, y aquí tenemos un acontecimiento diferente. A partir de ahí, Jesús y la oración, que eso sí que aparece en Mateo, pero luego aparece una parábola, bueno, aparecen dos que hablan sobre la oración, pero una que solo aparece en Lucas. Dice Jesús y el amigo insistente, ¿vale? Y ahí, y luego Jesús y la parábola de la actitud del Padre. Recordad la actitud del Padre, ¿quién dará piedras a quien le pide pan, tal, así mi Padre que está en los cielos dará a quién? Es sobre la oración. Y el insistente es aquel que no se conforma con un simple, sino que insiste, ¿vale? Está hablando de la oración, simplemente por lo que ya habíamos nombrado. Luego hay una serie de cosas. Jesús sana a un muchacho endemoniado, los fariseos y la casa dividida, el espíritu impuro que vuelve. Recordad, el Señor echará un espíritu y cuando vuelva su situación será peor. La señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días en la vientre de la... ¿Y eso por qué va a ser señal? Porque de igual manera que Jonás estuvo en la ballena 3 días, así también Jesús estará 3 días. Está haciendo énfasis en esos 3 días en la sepultura antes de la resurrección. Jesús acusa a los fariseos del interior. Y luego Jesús habla de la levadura de los fariseos. Capítulo 12, ¿vale? La levadura de los fariseos. Aquí haciendo mención la levadura a la falsa doctrina, ¿vale? Tener cuidado con la levadura de los fariseos, que luego curiosamente usará la levadura en una parábola en sentido positivo, pero aquí es en sentido negativo, ¿vale? Luego, el que me confiese, 12, versículo de 8 al 11, contra la avaricia. Y aquí introduce Lucas otro elemento. Es decir, pregunta del millón. ¿Jesús convierte tu bolsillo? O dicho de otra manera, ¿qué tiene que decir Jesús de cómo administramos nuestros bienes? Si bien para Lucas es importante lo que la atención que presta Jesús sobre los pobres, también económicos, también es importante las enseñanzas que Jesús hace sobre el dinero y sobre todo el estímulo a la generosidad, ¿vale? Y eso lo empezamos a ver desde aquí cuando habla contra la avaricia, que lo dirá más adelante también en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, que está seguida de una parábola que es de Lucas, que habla del rico insensato, ¿vale? Y aquí tenemos 2 elementos que van a hablar del uso de la economía. No me paro porque es que ya se me acaba el tiempo y todavía voy por la mitad del libro, ¿vale? Luego, otra parábola, un poquito más adelante, versículo 35 del capítulo 12, la parábola del siervo fiel y la advertencia ante la segunda venida, ¿vale? Seguimos adelante, parábola de los 2 siervos, ¿vale? Obviamente, la casa dividida. Cada vez que habla de casa dividida está hablando de esos 2, la necesidad de arrepentido, la parábola de la higuera estéril, también solo de Lucas. Jesús sana a una mujer en sábado. Salto al capítulo 14 porque todo la semilla de la mostaza, parábola de la levadura, la puerta estrecha, el lamento de Jesús sobre Jerusalén está en los 2, en Mateo y en
Y en Lucas, Jesús sana a un hombre en sábado, parábola de los convidados a la boda, parábola de la gran cena, ¿vale? Si bien Mateo tiene otra parábola parecida, cuando la comparamos nos damos cuenta que no se refieren a la misma parábola, ¿vale? Y las dos hacen énfasis en que todos son invitados, pero no todos aceptan esa invitación, con ese dualismo, ¿vale? Parábola de la torre y la parábola del rey, también lucanas, que hablan la mitad del capítulo 14 va a hablar de quién recibe y quién rechaza, y la otra mitad del coste del discipulado, ¿vale? ¿Quién edifica una torre y antes de hacer la torre no? ¿Vale? Y pues esas son parábolas sobre el coste del discipulado, otro énfasis, y con dos parábolas que solo aparecen en Lucas, ¿vale? La parábola de la sal sin sabor, que sabemos que también aparece en Mateo y Marcos, la parábola de la oveja perdida, eso suena, ¿no? Que también está en Mateo 13, pero ¿y la parábola de la moneda perdida y de los dos hijos? ¿No? El hijo perdido. ¿Pero cuántos hijos habla? De dos. El que es recibido, aun por su mala vida, porque se arrepiente, y aquel que estando dentro muestra una actitud desagradable. Dos actitudes, dos respuestas hacia el Evangelio, que es el objetivo de la misión, que es para todos, pero hay dos formas de recibir. Para Lucas, o lo recibes o no lo recibes, no hay más, ¿vale? Y eso lo vamos a ver una y otra vez, ¿vale? La moneda perdida, qué curioso, ¿no? Oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido. Las tres juntitas. ¿A quién vino el Señor? A los perdidos. ¿Y quiénes son los perdidos? Los pobres. En verdad son todos. Los pobres en espíritu. Pero qué pena que solo los marginados, los que tienen necesidad, reconocen esa necesidad, ¿vale? Pero es importante. Y alguien que lea 16, 14 al 17, rápidamente. Jesús, capítulo 16, versículos 14 al 17. ¿De qué habla? Capítulo 16, versículo 14 al 17. ¿Alguien que lea? Fijaos que una de las cosas que resalta de los fariseos es su amor al dinero, ¿eh? Los primeros lugares, aquello que es. Jesús reprende la avaricia, ¿vale? Jesús, es curioso porque aquí hay un versículo que está aquí como perdido, porque a veces Lucas tiene esto. Dice, en el capítulo 16, 18, de repente habla del divorcio, pero luego habla del rico y Lázaro, ¿vale? Algo que solo aparece en Lucas, que también tiene que ver con el dinero, y recordar que Lázaro era un mendigo, ¿vale? Y este rico que obviamente no es generoso, y luego cuando va al cielo, bueno, pues todo esto. Pero vuelve a señalar esta idea de la generosidad. El reino de Dios tiene que transformar tu vida y también tu bolsillo. Y es algo que Lucas va a hacer mucho énfasis. Ojo, las finanzas no, el amor a las finanzas. Buscate el reino de Dios y tu justicia y no tendrás nada, ¿no? No sé qué diferencia haces.
puedes administrarte bien y eso no es un problema. Al contrario, en eso puedes honrar a Dios, siempre y cuando, y esto es otro tema, pero abro paréntesis, siempre y cuando reconozcas que lo que tú tienes no es para ti, que lo que tú ganas no es para ti, que lo que el Señor te bendice no es para ti. Y alguno dirá, ¿pero qué me estás diciendo? Lo que dice la palabra. Os bendeciré para que seáis de bendición. Si os prospera el Señor, no es para que tú te enriquezcas, sino para que seas instrumento de bendición. Y eso es lo que va a resaltar Lucas, que debes ser generoso, que debes ser desprendido. Porque si no desprendes, posiblemente tengas más amor al dinero que el que quieres reconocer. Si te gastas más de lo que tienes, es decir, echas mucho de tarjetas de crédito, posiblemente tienes más amor al dinero, a las posesiones, de lo que quieres reconocer. Porque uno debería, según el Evangelio, gastarse menos de lo que recibe y le entra. ¿Por qué? Porque lo que tiene y recibe no es para él, sino para ser usado para bendecir a otros. Eso es lo que Lucas va a intentar transmitir. Esa es la avaricia. Y esto es difícil, porque la teología sobre el dinero no es algo que se predique mucho. Y cuando se predica, tristemente, se predica, yo diría, blasfemias. ¿El Señor prospera? Claro que el Señor prospera. De Él es todo. Bendice. Pero yo tengo que buscar la prosperidad. Yo lo tengo que buscar. No. Buscad primeramente el reino de los dioses y tu justicia. Y todo lo demás será añadido no para tu avaricia, no para tu enriquecimiento, sino para que seas de bendición allí donde Dios te ha puesto. Así que, hermanos, según Lucas, Señor Jesucristo enseñó que la generosidad es un fruto del Espíritu. Es entender que el Evangelio también convierte tu bolsillo. Una paréntesis. No dije parábola. Es una historia, ¿vale? Pero no es una parábola. No. Si alguien no sé si lo dije, pero no es una parábola, ¿vale? Luego habla del perdón y la necesidad de aumentarnos la fe, del deber de servir, otro énfasis en Lucas, el servir a los demás, ¿vale? Luego habla de los leprosos y solo uno, el samaritano, que agradece, lo cual solo está en Lucas. En la venida del reino de Dios está en todo, pero la parábola, y aquí sí, capítulo 18, parábola de la viuda y el juez injusto, y la parábola del fariseo y el publicano, dos parábolas que en el fondo hablan sobre la oración. Hemos hablado antes de dos, y aquí hay otras dos. 4 parábolas que solo están en Lucas y que hablan de la oración. Creo que Lucas quiere que entendamos que la oración es importante en la vida del creyente y que es algo que sin duda enseñó Jesús. Jesús y Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Mis hijos dirían, un hombre bajito que se subió a un árbol, ¿verdad? Pero era un cobrador de impuestos. ¿Y qué hizo? Le costó del bolsillo, ¿eh? A continuación, la parábola de las 10 minas. Curioso. Jesús y Zaqueo, que solo aparece en Lucas, y luego una parábola que solo aparece en Lucas y que es un poco enigmática. La parábola de esas minas que el Señor da, 10 minas, esto es pura matemática, ¿vale? 10 minas equivalen a 100 días, a 100 denarios que equivalen a un jornal. Una mina son 100 días de jornal, 10 minas son 1000 días de jornal,
¿Cuánto puede ser un jornal de una persona? 1000 días de jornal. 1000 días de jornal, ¿cuántos años son? 3 años. Fijaos el volumen, la cantidad. Son 3 años de jornal. ¿Cuánto ganamos al año? 15.000, 20.000, no sé. 3 años por 3. Y eso es lo que invierten. ¿Vale? Una gran bendición. ¿Qué uso vas a hacer de esa gran bendición? Y lo que la parábola trata de transmitir es que solo hubo uno que lo multiplicó, lo invirtió. Jesús está hablando del dinero y de la necesidad de multiplicar el dinero. Jesús está hablando del uso que hacemos de las bendiciones para multiplicar las bendiciones, ¿vale? Eso solo aparece en Zaqueo. Vale, a partir de aquí, y ya tengo que terminar por amor al tiempo, ¿qué os voy a decir? Todo es prácticamente idéntico a Mateo, a Marcos y a Juan. Sabéis que Juan es mucho más reducido, por lo tanto, aquí coincide en Marcos, y hay muy poquito diferente a ellos. Es todo lo que viene a ser la semana de pasión y la resurrección. Lo único que voy a destacar, y ya termino de verdad, ¿vale? Lo único que voy a destacar es cómo termina, ¿vale? Jesús termina hablando del evangelio predicado a todos. Estoy hablando del capítulo 24, el último capítulo del libro. Y en los versículos 44 a 48 dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está en la ley escrita en el Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, y así se dieron, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La gran comisión en versión lucana. Arrepentimiento y perdón, eso es el mensaje. ¿A quién? A todos. Todas las etnias, a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y eso sí, y vosotros sois los testigos, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué pasa? Jesús termina ascendiendo. Y estando ahí, termina el Evangelio de Lucas. Y estando ahí, termina este trimestre, ¿vale? 4 versiones de la vida, de las enseñanzas y del propósito de Cristo. 4 versiones, cada uno haciendo un énfasis diferente, cada uno recordándonos cosas muy importantes, pero todos ellos recordándonos que Jesús vino a este mundo, que en este mundo sanó, demostró que era el Hijo de Dios, enseñó, transmitió y se convirtió en un ejemplo para todos nosotros. Eso es lo que celebramos en Navidad. Jesús vino y obviamente vino para entregar su vida. Ese es el regalo que tú y yo celebramos. Esa es la expresión de amor. Navidad es amor, decíamos en la canción de antes, ¿verdad? Es el tiempo de compartir ese amor. Es el tiempo de compartir ese amor. Yo no sé si os dais cuenta. Vivimos en un tiempo y en una sociedad donde en muchos momentos del año no te van a permitir hablar del Señor. Pero Navidad es la excepción. Porque en Navidad puedes hablar del dolor, del sufrimiento, del lamento, de las personas que no celebran. Y a esas vino el Señor. A esas nació porque quiere nacer en sus vidas, para consolar, para restaurar. Pero también para aquellos que celebran este tiempo de una manera diferente y que están abiertos
a recordar que Jesús vino de una manera humilde para nacer también en sus vidas. Es un tiempo de compartir el amor. Y os lo digo de verdad, porque ahora os van a escuchar más que nunca. Así que tenemos 4 versiones, podéis usar cualquiera de los evangelios, podéis usar cualquiera de esos énfasis y recordar que el evangelio es uno y que ese es Cristo y que Cristo ama a todos. Te amó a ti y ama a ellos. Hasta ahí nuestra primera parte. A partir de ahí hablaremos del Espíritu Santo y ese Dios con nosotros o Dios en nosotros y lo que Él está dispuesto a hacer, ¿vale? Pero recordar que somos todos misioneros y este es tiempo de compartir. No sé si alguien quiere compartir algo, si no, lo dejo ahí y sí que paso a Mari para que pueda tomar ese tiempo y bueno, si queréis estirar las piernas, tomar algo calentito, tenéis 5 minutos, porque me he comido los otros 5.